Bienvenidos al video de ángulos en posición normal. Es para mí un gusto compartir este tema tan importante que relaciona la trigonometría y la geometría analítica de René Descartes mediante un sistema de coordenadas. Es importante entender que la trigonometría no solamente está limitado a triángulos, sino por el contrario tiene muchas aplicaciones como las vibraciones, la corriente alterna, el sonido, etc. Recuerda que debes suscribirte al canal. Para los ángulos en posición normal, tenemos que considerar el plano cartesiano, donde tenemos el eje X positivo y negativo, el eje Y positivo y negativo, formándose de esta forma los cuatro cuadrantes. También hay que considerar que un ángulo en posición normal, o estándar o canónico, es cuando su vértice está en el origen de un sistema de ejes coordenados y su lado inicial coincide con el eje X positivo. Por ejemplo, en este caso, tenemos el ángulo alfa, cuyo lado inicial es el eje X positivo, su vértice es el origen y su lado final está en el primer cuadrante. Tenemos el ángulo beta, su lado inicial está en el eje X positivo, su vértice en el origen y su lado final está en el segundo cuadrante. Tenemos el ángulo teta, cuyo lado inicial está en el eje X positivo, su vértice en el origen y su lado final se encuentra ubicado en el tercer cuadrante. Vamos a recordar cómo ubicar puntos en un plano cartesiano, para lo cual vamos a tomar como referencia los puntos L, 2 punto y coma menos 5, N, 5 punto y coma menos 2, M, menos 2 punto y coma 5 y O, menos 5,2. Siempre hay que recordar, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con el punto L, la primera componente de L es el valor de X. Entonces, el valor de X tenemos nosotros 2. El valor de Y tenemos menos 5. Entonces nosotros lo vamos a proyectar tanto horizontalmente como verticalmente. Y va a haber un punto donde se van a cortar esas dos líneas y ese va a ser el punto L. Recordemos siempre, la primera componente es el valor de X y la segunda componente es el valor de Y. Por eso sale el punto 2, punto y coma menos 5. De igual manera, como ejemplo, estamos con el punto O. El punto O, observen que tiene valor de X menos 5 y el valor de Y tiene valor de 2. Entonces, por eso se ubica en ese punto. Sus coordenadas son menos 5 en X y el valor de 2 en Y. Siempre el valor inicial es el valor de X y el valor final es el valor de Y. Vamos a ver las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Para eso vamos a tomar en cuenta como referencia el ángulo θ, un ángulo en posición normal, y P de X, Y, un punto del lado final de dicho ángulo. Entonces las razones trigonométricas se definen de la siguiente manera. Siempre recordando que R, que es el radio vector, es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, por el teorema de Pitágoras, como ustedes observan en la gráfica, que está en la parte superior derecha. Y entonces tenemos, por ejemplo, el seno del ángulo que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto sería Y, la hipotenusa sería R. El coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, así como se observa en la gráfica. Suficiente con esos valores para deducir los demás. La tangente, nosotros lo podemos obtener dividiendo el seno entre el coseno y nos sale Y sobre X. La cotangente sería la inversa de la tangente, que sería X sobre Y. La secante sería la inversa del coseno, o sea, sería R sobre X. Y la cosecante sería la inversa del seno, que es R sobre Y. Es muy importante tomar como referencia los signos de las razones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Mnemotécnicamente nosotros vamos a considerar el primer cuadrante, que es de 0 a 90 grados, como positivos todas las razones trigonométricas. Positivos empieza con P y también primer cuadrante. Entonces eso lo llevamos a una tablita. Tenemos las diferentes razones trigonométricas y en el primer cuadrante todas son positivas. En el segundo cuadrante es positivo el seno y la cosecante. Ese es de segundo cuadrante. Las razones trigonométricas que empiezan con S son el seno y la secante, pero vamos a tomar como referencia la primera nada más.
el seno. Y su inversa del seno es la cosecante. Entonces las dos serían positivas y las demás serían negativas. Eso lo llevamos a una tabla. En el tercer cuadrante, nosotros tenemos, tercer cuadrante empieza con T. Las razones trigonométricas que empiezan con T es la tangente, entonces, y su inversa, la tangente y la cotangente. La tangente y la cotangente son positivas y las demás serán negativas. En el cuarto cuadrante, nosotros tenemos, cuarto cuadrante empieza con C, de coseno, y también tenemos cotangente, pero la primera razón trigonométrica se toma como referencia, entonces sería el coseno y su inversa. La inversa del coseno es la secante, entonces el coseno y la secante van a ser positivas y las demás van a ser negativas. Para trabajar con los ángulos cuadrantales tenemos dos formas de hacerlo. La primera forma es utilizar el círculo trigonométrico, tomando como referencia el radio es igual a 1 y tomando las referencias de los diferentes ángulos cuadrantales. Por ejemplo, el A es 1,0 con 0 grados y 360. El B es 0,1 que significa un ángulo de 90 grados. El A' con coordenadas menos 1,0 que llegamos a 180 y el B', que es 0 punto y coma menos 1, con un ángulo de 270 grados. Recordando, en el primer cuadrante llegamos a 90 grados, en el segundo cuadrante llegamos hasta los 180 grados, en el tercer cuadrante llegamos hasta los 270 y en el cuarto cuadrante hemos dado la vuelta completa. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos seno, nosotros queremos el seno de 90 grados, seno de 90 grados. Entonces nos ubicamos acá en el punto B. Quiere decir que el X vale 0 y que el Y vale 1. Y siempre en todos los puntos el radio vale 1. El radio vale 1. Siempre tenemos que saber la definición. El seno significa cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto significa el valor de Y. Y la hipotenusa es el valor de R. Como el Y vale 1, lo reemplazamos y el R también vale 1. Entonces tendremos 1 sobre 1, que significa 1. Entonces, con eso nosotros podemos completar la tablita, ¿no? El seno de 0 grados, coseno de 0 grados, tangente, todas las razones trigonométricas. Y vemos que, además, por ejemplo, en 90 grados, el seno de 90 es igual a 1. Coincide con lo que nosotros hemos estado hallando, que el seno de 90 es igual a 1. Y así completamos con 180, con 270 y también con 360. Vamos a ver a continuación otro ejemplo. Supongamos que queremos hallar la cotangente de 270 grados. Tenemos que recordar la definición. La cotangente es la inversa de la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces acá es cateto adyacente sobre cateto opuesto, que significa X sobre Y. En 270 grados, nosotros estamos en el punto B'. Quiere decir que X vale 0 y Y vale menos 1. Entonces tenemos 0 sobre menos 1. Al dividir 0 entre menos 1, eso nos sale 0 grados. Entonces quiere decir que la cotangente de 270 nos sale 0. Tenemos una segunda estrategia para hallar los ángulos cuadrantales, que consiste en saber graficar la función seno y la función coseno, con los cuatro cuadrantes de 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, en el sistema radial. Pero fácil es transformarlo al sistema sexagesimal. Cuando decimos pi medios significa 180 entre 2, 90. Pi es 180, 3 pi medios es 270 y 2 pi es 360. Entonces, a veces nosotros necesitamos, por ejemplo, necesitamos el seno de 0 grados. Lo observamos ahí. Necesitamos, por ejemplo, el seno de 90 grados. Nos sale 1. A veces nos piden el seno de 270 grados.
y lo observamos ahí en la gráfica que nos sale -1. Igual para el coseno, tenemos a veces el coseno de 90, nos sale 0. Necesitamos el coseno de 360, nos sale 1. Y eso nosotros lo vamos a llevar a una tablita que nos va a permitir a nosotros referenciar todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos el seno, tenemos el seno de 0, el coseno de 0, la tangente de 0, la cotangente no definida y la secante y la cosecante. Por ejemplo, ustedes dirán, pero ¿suficiente con el seno y el coseno? Sí, como hemos aprendido. Por ejemplo, yo quiero hallar la inversa del seno, que es el cosecante, ¿no? Cosecante de 0. Entonces la inversa de 0 me sale no definido. Como ustedes pueden apreciarlo en la tablita, nos sale no definido. El coseno de igual forma con la secante. Son inversas. Por ejemplo, si el coseno de 180 grados nos ha salido -1, la inversa también nos sale -1. ¿Cómo hacemos para obtener la tangente? La tangente se obtiene dividiendo el seno entre el coseno. Por ejemplo, la tangente de 0 grados, voy a dividir 0 entre 1, me sale 0, como se puede apreciar. De igual forma completamos con 270 grados y con 360 grados. A continuación vamos a resolver algunos problemas. Por ejemplo, tenemos el punto P que tiene coordenadas -8, punto y coma -15, pertenece al lado final de un ángulo en posición normal alfa. Calcular E, que es la secante de alfa más la tangente de alfa, para lo cual hacemos una gráfica. Ubicamos el punto P que tiene coordenadas -8, punto y coma -15 y nos damos cuenta que está en el tercer cuadrante. Luego de eso, hacemos una gráfica adecuada, referencial, y ubicamos que el valor de X es -8 y el valor de Y es -15. Con eso nosotros vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y vamos a encontrar el valor de la hipotenusa, R. Tenemos entonces -8 elevado al cuadrado más -15 elevado al cuadrado, obteniendo raíz cuadrada de 64 más 225, donde R es igual a la raíz cuadrada de 289, donde R es igual a 17. Reemplazamos en lo que nos están pidiendo, la secante. Recordemos que la secante es el valor de R sobre X. La tangente es el valor de Y sobre X. Reemplazando sus valores respectivos tenemos el R nos ha salido 17, el X nos ha salido -8, el valor de Y nos ha salido -15 sobre -8, obteniendo fracciones homogéneas, donde tenemos que 17 menos 15 es 2 sobre -8. Simplificando tenemos -1/4. Coseno de teta es igual a 1/4 y seno de teta es menor que 0. Evaluar m igual a la secante de teta menos cosecante de teta entre 1 menos cotangente de teta. Para lo cual nosotros vamos a formar nuestro triángulo referencial y tomamos en cuenta el ángulo teta en nuestro triángulo y tenemos que la definición de coseno es cateto adyacente, que sería el que forma el ángulo, sobre la hipotenusa, que sería 4. Nos faltaría el otro cateto, que sería el cateto opuesto. Pero nos dice que el seno del ángulo es menor que 0, entonces quiere decir que el valor y obtenido va a ser negativo. Utilizamos el teorema de Pitágoras. Y sería igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y sería igual a raíz cuadrada de 16 menos 1, que sería 15. Entonces el valor de y correcto es menos raíz cuadrada de 15, porque es negativo. Eso nosotros lo vamos a reemplazar en el valor de m. El problema nos dice que m es igual a la secante. Entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente, 1, 4 sobre 1, menos cosecante de teta
sería la hipotenusa, sobre el cateto opuesto, que es menos raíz cuadrada de 15. Sobre 1 menos cotangente de teta. Cotangente nos saldría 1 sobre raíz cuadrada de menos raíz cuadrada de 15. Para simplificar esta expresión nosotros podríamos tener que sería 4 sobre 1 menos entre menos más, sería más 4 sobre raíz cuadrada de 15. Y la otra expresión sería 1 menos entre menos sería más 1 sobre raíz cuadrada de 15. De donde nosotros sacamos mínimo como un múltiplo en ambos denominadores y tenemos raíz cuadrada de 15 en ambos. Y luego tenemos raíz cuadrada de 15 entre 1 nos sale raíz cuadrada de 15 por 4, sería 4 raíz cuadrada de 15. En la otra expresión sería raíz de cuadrada de 15 entre raíz cuadrada de 15 nos sale 1 por 4, 4. La otra expresión sería raíz cuadrada de 15 entre 1, raíz cuadrada de 15 por 1, raíz cuadrada de 15. Más raíz cuadrada de 15 entre raíz cuadrada de 15 nos sale 1 por 1, 1. En el numerador tenemos que factorizar el 4 que se está repitiendo, sería 4 por la raíz cuadrada de 15 más 1. El raíz cuadrada de 15 con raíz cuadrada de 15 se elimina. En el denominador tendríamos raíz cuadrada de 15 más 1. Raíz cuadrada de 15 más 1, ambos partes lo vamos a simplificar y nos sale el resultado final igual a 4. Llegando a la conclusión que toda esa expresión calcular m menos n, sabiendo que m es igual a cuadrado por coseno de 0 grados más 2ab por seno de 90 más b cuadrado por secante de 360 sobre a cuadrado por tangente de 45 menos 2ab por cosecante de 270 menos b cuadrado por coseno de 180 grados. Y n es igual a por coseno de 90 menos b por seno de 180. Entonces, como vimos, podríamos trabajarlo con dos estrategias. Vamos a utilizar la estrategia de las gráficas. Para ello vamos a tomarlo como referencia la gráfica del seno y del coseno. Con eso nosotros podemos reemplazar sus valores adecuadamente. Y nos damos cuenta que reemplazando m tenemos a cuadrado que no se conoce por el coseno de 0 grados. Vemos que el coseno de 0 grados es 1 más 2ab por el seno de 90. El seno de 90, como observamos en la gráfica, también es 1 más b cuadrado por la secante de 360, que observamos en la gráfica y también es 1 porque es la inversa, la secante, recordemos que la inversa del coseno. Sobre a cuadrado por la tangente de 45. La tangente de 45 es 1 menos 2ab por la cosecante de 270. La cosecante de 270 es la inversa del seno de 270. Entonces observamos que el seno de 270 es menos 1 menos b cuadrado por el coseno de 180. Entonces nos queda menos 1. Reduciendo tenemos que m es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Todo eso sobre a cuadrado más 2ab más b cuadrado, de donde se obtiene que m es igual a 1. Ahora, de igual forma, trabajamos con n. N es igual a por coseno de 90. Tendríamos a por 0 menos b por seno de 180. Seno de 180, como observamos en la gráfica, es 0. Entonces tenemos que n es igual a 0.
Como nos pide el problema m menos n, respondemos igual a 1 es el resultado. De acuerdo al gráfico, hallar el valor de e igual a la tangente de alfa menos secante de alfa. Observamos que alfa es un ángulo en posición normal. Tenemos el punto P, que es el punto final, con coordenadas menos 12 y punto y coma menos 5. Con estos valores nosotros vamos a tomar en cuenta nuestro triángulo referencial y ponemos los puntos. Ponemos el valor de R, que sería el desconocido. Tenemos el valor de X, que es menos 12. El valor de Y, que es menos 5. Utilizamos el teorema de Pitágoras para hallar el valor de R, que sería la raíz cuadrada de menos 12 al cuadrado más menos 5 al cuadrado, obteniendo el valor de R, que es igual a la raíz cuadrada de 144 más 25. R sería igual a la raíz cuadrada de 169, que es 13, y reemplazamos. Nos dicen que hallemos el valor de E, que es tangente de alfa menos secante de alfa. Tangente de alfa, en este caso, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, sería menos 5 sobre menos 12. Menos secante sería la hipotenusa, que nos salió 13, sobre el cateto adyacente, que sería menos 12. Entonces, acá tendríamos su equivalencia, que sería 5 más 13 sobre el valor que nos ha salido, 12. De donde tenemos que es 18 sobre 12. Simplificando, tenemos que el resultado es igual a 3 medios. Siendo A igual a 1 punto y coma menos 2, un punto del lado final de un ángulo θ en posición normal, calcular m igual a cotangente de θ menos secante de θ por cosecante de θ. Entonces ponemos nuestro triángulo referencial y ubicamos sus valores correspondientes. Tenemos que el valor de x es 1 y el valor de y es menos 2. El ángulo con el que estamos trabajando es el ángulo θ y nos faltaría la hipotenusa por el teorema de Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, donde tenemos que el radio es igual a la raíz cuadrada de 5, que es la hipotenusa. Con esos valores nosotros vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar el valor de m. M es igual a la cotangente de θ, dice. Cotangente, recordemos, es cateto adyacente sobre cateto opuesto, entonces tenemos 1 sobre menos 2. Menos secante, que vendría a ser la hipotenusa, sobre el cateto adyacente, sobre 1. Por la cosecante, que sería la hipotenusa, sobre el cateto opuesto, que es menos 2. Simplificando, acá tenemos más entre menos nos sale menos entre menos nos sale más, entonces tendríamos menos 1 medio, más raíz de 5 por raíz de 5 nos queda 5 sobre 2, obteniendo 5 menos 4, 5 menos 1, 4 entre 2, 2. Entonces el valor de m es igual a 2. En la siguiente figura, calcula n es igual a 3 por secante de alfa por secante de beta y por secante de teta. Observamos que los tres ángulos están en posición normal, para lo cual nosotros vamos a dibujar los tres
ángulos referenciales que son alfa, beta y teta. En el ángulo alfa nosotros tenemos que el cateto opuesto es el valor de y. Entonces ahí tenemos 5 en y en x tenemos 1. Necesitamos hallar la hipotenusa. Hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. La hipotenusa va a ser raíz cuadrada de 26. En el siguiente ángulo, en el ángulo beta, tenemos que el valor de x es menos 3 y el valor de y es 2. Necesitamos la hipotenusa. La hipotenusa en ese caso viene a ser la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9, más 2 al cuadrado es 4. Entonces la hipotenusa viene a ser la raíz cuadrada de 13. En el último ángulo, el ángulo teta, observamos que el cateto adyacente, el valor de x es 1, y el cateto opuesto es menos 1, el valor de y. Necesitamos la hipotenusa. La hipotenusa viene a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, de donde nosotros obtenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 2. Nosotros estamos trabajando con el valor de n, que nos dicen que es igual a 3 por el secante de alfa, por la secante de beta y por la secante de teta. Eso nosotros lo vamos a reemplazar y tenemos que n es igual a 3 por la secante de alfa, que vendría a ser la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 26, sobre el cateto adyacente, que es 1. Luego tenemos la secante de beta, que viene a ser la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 13, sobre el cateto adyacente, que es menos 3. Y por último tenemos la secante de teta, que viene a ser la hipotenusa, sobre 1. Entonces nosotros simplificamos. Raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 26. Raíz cuadrada de 26 por raíz cuadrada de 26 nos sale 26. El 3 con el 3 se simplifica y el más entre menos nos queda menos. Por lo tanto nos queda menos 26. En la figura, calcule tangente de teta. Para esto nosotros nos damos cuenta que es un ángulo que está en posición normal. Dibujamos el ángulo referencial y trabajamos con los datos que nos da el problema. El problema en este caso nos da un ángulo de 37 grados, para lo cual nosotros completamos el triángulo notable. Recordamos que el opuesto de 37 nos vale 3K, el adyacente vale 4K y la hipotenusa vale 5K. Eso quiere decir que en X nosotros tenemos 3K más 4K, nos sería equivalente a decir menos 7K, porque estamos en el lado negativo de las X, y el valor de Y es 4K positivo. En el triángulo, en posición normal, siendo el ángulo teta, tenemos que en X vale menos 7 y en Y vale 4, y nos faltaría la hipotenusa. Pero como nos piden la tangente, y nosotros sabemos que la tangente no tiene nada que ver con la hipotenusa, entonces es suficiente con los datos que tenemos ahí. Tenemos que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, sería 4 sobre menos 7. En otras palabras, es menos 4 séptimos. Siendo 4 quintos, seno de phi es igual a 1/4 más 1 sobre 28 más 1 sobre 70 más 1 sobre 130, y valor absoluto de coseno de phi es igual a menos coseno de phi. Me piden calcular k igual a 2 seno de phi más 3 coseno de phi, para lo cual nosotros vamos a
trabajarlo por separado y minuciosamente. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que el valor absoluto de coseno de phi, para que sea igual a menos coseno de phi, se tiene que cumplir que el coseno de phi sea negativo, porque menos por menos nos sale más, y el valor absoluto de cualquier valor siempre nos sale positivo, entonces el coseno de phi es negativo. Entonces tenemos que analizar que el coseno salió negativo y nos hacemos la pregunta, ¿en qué cuadrante estaríamos trabajando? Para que x salga negativo, entonces estaríamos trabajando en el segundo cuadrante o tercer cuadrante. Eso es lo que tenemos la idea. Momentáneamente tenemos la idea que estamos en el segundo o tercer cuadrante. Muy bien, entonces con eso nosotros vamos a ir trabajando con la primera parte que dice 4/5 de seno de phi igual a un cuarto más 1 sobre 28. Entonces vamos sumando un cuarto más 1 sobre 28. Acá sacamos mínimo, que nos sale 28. Y decimos 28 entre 4 nos sale 7 por 1, 7. Más 28 entre 28 nos sale 1 por 1, 1. Entonces esto nos sale 8 sobre 28. Simplificando, cuarta nos sale 2, cuarta nos sale 7. Entonces tenemos 2 séptimos. Ahora sí, vamos a sumar ese resultado que nos ha salido 2 séptimos más 1 sobre 70. Vamos sumando por separado para que nos salga más fácil. Entonces nos sale acá 70 el mínimo. 70 entre 7 nos sale 10 por 2, 20. Más 70 entre 70 nos sale 1 por 1, 1. Entonces tendríamos 21 sobre 70. Y ahí nosotros vamos a simplificar. Tenemos séptima, séptima 3, séptima 10. Entonces tenemos 3 décimos. Ahora nuevamente vamos a sumar. Vamos a sumar 3 décimos con lo que nos falta sumar. Nos falta sumar 1 sobre 130. Sacamos mínimo como un múltiplo entonces, que sería 130. 130 entre 10 nos sale 13 por 3, 39. Más 130 entre 130 nos sale 1 por 1, 1. Entonces nos salió el resultado final 40 sobre 130. Eso lo vamos a simplificar. Y nos sale 4 sobre 13. Con eso lo vamos a reemplazar. Tenemos nosotros la expresión 4/5 seno de phi igual al resultado que hemos tenido, que es 4 sobre 13. Simplificando cuarta con cuarta, nos sale que el seno de phi es igual a 5 sobre 13. Entonces ponemos ahí el ángulo phi, nos salió positivo, el y vale 5, la hipotenusa vale 13, pero el x no sabíamos. El x podría ser que esté en el segundo o en el tercer cuadrante, ¿no? Pero en el seno del ángulo, para que me salga positivo o negativo, entonces tengo que analizarlo. El seno, para que me salga positivo, tiene que ser en el primero o segundo cuadrante. Entonces, quiere decir que estamos trabajando en el segundo cuadrante. Por lo tanto, el x para nosotros va a salir un valor negativo, pero lo vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que el x va a ser igual a la raíz cuadrada de 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. El x para nosotros va a ser raíz cuadrada de 169 menos 25, que quiere decir raíz cuadrada de 144, pero como sale negativo, entonces nuestro x va a ser igual a menos 12. Ahora sí,
Tenemos el X, el Y correctos y la hipotenusa correcta. Vamos a reemplazar en el valor de K. El valor de K nos dice que es igual a 2 por el seno de phi, más 3 por el coseno de phi. Seno de phi es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, sería 5 sobre 13. Coseno sería cateto adyacente, en este caso es menos 12 sobre 13. Entonces nosotros tenemos 2 por 5, 10 sobre 13. Y tenemos menos 36 sobre 13, de donde obtenemos menos 36 más 10 menos 26 sobre 13, que es igual a menos 2. Indicar los signos de las siguientes expresiones en el orden f, g y h, para lo cual nosotros vamos a tomar la siguiente referencia. Y vamos a recordar que el valor de x es el cateto adyacente, o sea, es lo que tiene que ver con el coseno. El valor de y es el cateto opuesto, es lo que tiene que ver con el seno, en los diferentes cuadrantes. Entonces, por ejemplo, acá, cuando nos dicen el valor de f, tomamos como referencia lo siguiente. Nos dicen la secante de 285. Recordemos que la secante es la inversa del coseno. El coseno, entonces, estamos en 285, el cuarto cuadrante. Es positivo. Luego tenemos la tangente al cuadrado de 138. Siempre cuando sea elevado al cuadrado un signo, ya sea positivo o negativo, siempre va a ser positivo. Y finalmente tenemos el seno de 210. O sea, quiere decir que estamos trabajando en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el seno es negativo. Y eso sería elevado a un exponente impar, que sería 3, sobre la cosecante al cubo de 215. Recordemos que cosecante es la inversa del seno, o sea, el valor de y. El valor de y en el tercer cuadrante es negativo. Y elevado al cubo va a seguir siendo negativo. Y la cotangente de 338 quiere decir que estamos trabajando en el cuarto cuadrante. Eso también va a ser negativo. Entonces al final tenemos más por menos elevado al cubo nos sale siempre negativo. Y menos por menos nos sale más. Y menos entre más nos sale menos. El valor de g, tenemos seno al cubo de 260. O sea, el valor de y en el tercer cuadrante nos sale negativo. Y elevado al cubo sigue siendo negativo. Por la cotangente de 115, quiere decir que estamos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante es negativo. Pero elevado a un exponente par, esto se vuelve positivo. Luego tenemos coseno de 116. O sea, el valor de x, entonces, en el segundo cuadrante, eso es negativo. Y esto es elevado a un exponente impar, que es 3, sobre una expresión que está elevada al cuadrado, entonces siempre va a ser positiva. Pero tenemos menos por menos, que sale más. Elevado a un impar sigue siendo más. Y más entre más nos sale más. La expresión h nos dice seno de 195. Entonces quiere decir que nosotros estamos trabajando en el tercer cuadrante con y. En el tercer cuadrante y es negativo. Por la cotangente de 340, o sea, estamos trabajando
en el cuarto cuadrante. La cotangente es negativa. Y luego tenemos la cosecante de 128, o sea, el valor de y en el segundo cuadrante. El valor de y en el segundo cuadrante es positivo. Y eso elevado a un exponente impar como es el 3. Todo esto sobre, tenemos la tangente de 135. 135 quiere decir que estamos trabajando en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante es negativo. Luego tenemos la secante de 298. Entonces estamos trabajando en el cuarto cuadrante. La secante, en ese caso, es negativa. Entonces, todo esto elevado a un exponente impar nos sale de la siguiente forma. Nos sale la expresión más entre menos. Más entre menos nos sale menos. Si se sabe que tangente de teta es igual a seno de 90 menos 2 por coseno de 180 y valor absoluto de coseno de teta más coseno de teta es igual a 0, calcula K. En ese caso, nosotros primero vamos a desmenuzar el problema y vamos a reemplazar según lo que nos da, los datos que nos dan acá. Nos dicen que la tangente de teta es igual al seno de 90 menos 2 por coseno de 180. Según lo estudiado, lo reemplazamos. Tenemos que la tangente de teta es igual al seno de 90, que es 1, menos 2 por el coseno de 180, que es menos 1. Entonces tenemos 1 más 2, que significaría 3. Significa que la tangente de teta es 3. Entonces acá no sabemos los signos, porque cuando digo tangente de teta es igual a 3, podría ser 3 sobre 1 acá, más entre más, o también podría ser menos entre menos. Para eso vamos a seguir analizando el problema. Tenemos que el valor absoluto de coseno de teta más coseno de teta es igual a 0. Entonces lo pasamos al otro miembro. El coseno de teta sería menos coseno de teta. Para que se vuelva positivo de todas maneras, quiere decir que el coseno de teta tiene que ser negativo. Aquí tendría menos por menos, más. Entonces, para que el coseno de teta sea negativo, entonces quiere decir que el valor de x es negativo. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que estamos trabajando con x negativo y con y negativo. Ya nos dimos cuenta que el x y el y va a ser negativo. Con eso nosotros vamos a formar nuestro triángulo. Formamos nuestro triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo teta. Ya sabemos que la tangente de teta es cateto opuesto, que sería 3, pero en este caso es negativo, sobre cateto adyacente, que es menos 1. Nos faltaría la hipotenusa. La hipotenusa la obtenemos como la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Eso nos sale 9 más 1, 10. Sale raíz cuadrada de 10. Ahora recién nosotros vamos a poder reemplazar el valor de k. K nos dicen que es igual a la raíz cuadrada de 1/6 por seno de 37 por secante de teta más
secante al cuadrado de 45 por tangente de teta. Reemplazamos, tenemos un sexto, seno de 37 es 3 quintos, secante de teta sería hipotenusa, que es raíz cuadrada de 10 sobre menos 1, más secante de 45, que sería raíz cuadrada de 2, como está elevado al cuadrado, sería al cuadrado por la tangente de teta, que sería 3. Simplificando, tercia 1, tercia de 6, 2, tenemos 2 por 5, 10, raíz de 10 sobre raíz de 10 nos sale 1, y tenemos 1 entre menos 1, nos sale menos 1. Acá tenemos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, nos sale 2 por 3, 6. Entonces tenemos menos 1 más 6, 5. Si te gustó el video, regálame un me gusta, suscríbete al canal, es completamente gratis, y compártelo en tus redes. Fue un placer compartir este video. Te presento los siguientes retos. Acá tienen dos preguntas interesantes también para poder resolver. Presento dos preguntas más. Acá tienen otras dos preguntas. Acá les presento la penúltima pregunta. Acá tienen la última pregunta. Acá les presento la solución de los retos. Estamos en contacto.